¿qué tiene de malo apoyar de una u otra manera a los movimientos disidentes? ¿De qué manera nos afecta? Pastores que son muy amables, son personas muy humildes, les han hecho daño en la iglesia y etcétera, 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 etcétera. Bueno, hoy les voy a hablar algo corto, simple y sencillamente nada más para hacerlos pensar acerca de lo que estamos enfrentando. A Satanás le encanta que la gente crea que lo que él hace es aprobado por Dios. Y ese es el problema con los movimientos disidentes. El problema con los movimientos disidentes es han llegado a un nivel de confusión en que la gente cree que lo que están haciendo es correcto, es de Dios, está bien. Y no se dan cuenta que tras bambalinas hace mucho que dejaron de ser de Dios. Y es ahí donde algo bueno se vuelve malo y lo malo se vuelve bueno. Y ponen sermones del pastor Bohr, ¿verdad? Y ahora les hago una pregunta. ¿Quién le dio la inteligencia al pastor Bohr para predicar como predica? ¿De dónde recibe la luz? ¿Cómo tiene la capacidad? ¿De dónde recibió todos esos dones y ese talento para poder hablar como habla? ¿De dónde lo recibe? Y la respuesta es: lo recibe del Espíritu Santo. Y Dios se lo dio para utilizar ese don para beneficio de su iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, y para hacer que las personas del mundo vengan a la iglesia adventista del séptimo día. Pero estos movimientos disidentes, dándose cuenta del poder espiritual que hay en el pastor Bohr, lo ponen, pero no invitan a la gente a la iglesia del pastor Bohr, ni hacen con los sermones del pastor Bohr lo que el pastor Bohr quiere hacer, traer a la gente a la iglesia adventista, sino que usan el poder que tiene el pastor Bohr para llevarlos a un lugar muy diferente al de la iglesia adventista del séptimo día. Y me dicen: pastor, pero es que estas personas son adventistas. Y la respuesta es: no son adventistas. Aun cuando guardan el sábado, aun cuando se portan bien delante de ustedes, aun cuando hacen muchas cosas buenas. Y ¿sabes qué? El problema es que los miembros de iglesia empiezan a decir: es que ellos están predicando el mensaje. Y empiezan a apoyar sus sistemas de radio, y empiezan a apoyar que reparten libros y la literatura que reparten. Sí, reparten los libros del Espíritu de Profecía. ¿A quién le dio la hermana White ese don? ¿O por qué se lo dio Dios a la hermana White? ¿Para que apoyara a qué? ¿A quién? ¿A qué movimiento? ¿Y sabes qué es lo que hacen ellos? Le ponen un sello, y ese sello no trae la dirección de ninguna iglesia adventista del séptimo día, trae una dirección de ese movimiento. Y le ponen a esos libros de la hermana White teléfonos para que la gente llame cuando es impactada por la hermana White a esos lugares que no es la iglesia adventista del séptimo día. En otras palabras, están saludando con sombrero ajeno. Están usando el poder que Dios le dio a este movimiento y lo están usando para un asunto que no es el movimiento para el cual fue derramado ese poder espiritual. Claro, es que si les gusta el pastor Bohr, si les gusta este pastor, si les gusta esto, si les gusta los espíritus de profecía. Pero es que atacan la organización, atacan a algunos pastores, atacan algunas cosas de la iglesia, pero es que no se dan cuenta que es un conjunto. En la iglesia hay trigo y cizaña. Hay trigo y cizaña. La iglesia adventista nunca ha negado que hay cizaña en la iglesia. Y se la pasan atacando la cizaña. ¿Y qué pasa cuando la gente ve el poder? Toman el poder que Dios derrama en esta iglesia sobre el trigo que hay en esta iglesia y lo usan para llevarlos a un lugar donde la gente ya se salió completamente. Y la gente va a esos lugares y lo que escucha es críticas acerca de la cizaña que hay en la iglesia. Y sí, hay cizaña en la iglesia, pero siempre ha sido ese el pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre ha sido una mezcla de verdaderos hijos de Dios y falsos. Siempre la iglesia visible de la que estoy hablando, la que podemos ver, hay una mezcla. Satanás se encarga de que dentro de la iglesia haya mucha cizaña, pero no atacan la doctrina. Curioso, ¿no? Porque la doctrina sí están de acuerdo y no se dan cuenta que en realidad la doctrina es lo más importante que defiende tanto la organización como la iglesia y todo lo que tenemos en nuestro alrededor. Ay, pastor, es que estas personas son bien buenas. Ay, hermanos, parece ser que a veces nos pasamos de inocentes y no nos damos cuenta que el cristianismo
Desgraciadamente, no es algo que tú puedes presumir. ¿Cuántas personas son buenas para actuar? Dicen, pastores que son bien buenos, son bien humildes. Humildes. Hasta hablan humilde, ¿no? Te hablan así. Me pusieron, el otro día me mandaron un tema, un sermón de un disidente que tiene más de 30 años de disidente. Y aquí en el Metroplex tiene un montón de seguidores. Y en varios países, es de Sudamérica. Y no es gambeta. Es otro, ¿verdad? Y me mandaron el sermón y lo escuché y habla súper extra recontra lento. Lento. El Señor nos está llamando. Así habla. Y dice muchas verdades y la gente dice, ay, es que se nota que es bien bueno, es manso y humilde. Claro, si lo comparas conmigo, que soy un cerillito, ¿verdad? La gente va a decir, Pastor Quintero es bien enojón. Van a comparar mi espíritu con el de él y pues él se va a parecer Moisés, ¿verdad? El hombre más manso de la tierra. Pero si es tan humilde, entonces ¿por qué no es adventista? ¿Por qué no se bautiza? Dice, es que yo siempre he sido adventista. Siempre he sido adventista. Pues no veo que tu nombre esté escrito en algún libro de la iglesia. No, es que soy adventista libre. No estoy esclavizado por la corporación. ¿Sí? Les encanta esa palabra corporación. Y ese tipo de cosas. Ese es el principio de los disidentes. Porque en el momento en que salen de la iglesia se quieren llevar a varios con ellos. Bueno fuera que se salieran solos, pero no se quieren salir solos, se quieren llevar a todos los que han caído bajo las impresiones y su actuación. Disidentes. Y ese pastorcito, el que seguiste cuando te saliste de tu iglesia, y que ese grupo de personas que se fueron con él porque se peleó con la conferencia y se fueron. ¿Por qué no se humilló? ¿Y por qué no permitió que lo pisoteara la organización? Es que la organización me iba a pisotear, pues que te pisotee. Dice la Biblia, bienaventurado eres cuando te persiguen y te vituperan y hacen toda clase de mal contra ti. Mintiendo, gózate y alégrate porque tu recompensa, ¿qué cosa es? Grande en los cielos. Acá el pobre Pablo y Silas, por sacar un demonio, les dieron azotes con varas y lo metieron en la cárcel y pusieron una mazmorra. Y no los discípulos cantaban y se gozaban cuando habían sido dignos de recibir ese trato, simplemente por hacer algo que de veras era bueno. Y si lo que estás haciendo es de veras bueno y por eso te están afligiendo, pues no dice la Biblia que nos debemos gozar y alegrar. La realidad es lo que dice 1 Juan 2:19. Miren lo que dice 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros. Oye, tiene 30 años. ¿Por qué no ha vuelto? Es que está tratando, me dijeron. Está tratando de volver. Oye, pues tiene 30 años tratando. Que trate con más ganas. Porque así me dijo la persona que hablé con él por teléfono. Me dijo, es que está tratando de volver. Pues, ¿cuánto tiene que se salió? 30 años, no sé qué tantos años. Digo, pues, y está tratando. Me dice, pues que trate con más ganas. Le digo, qué bárbaro. Mira lo que dice 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido realmente de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que quede bien manifiesto que realmente no son de nosotros. Porque esas personas no vuelven a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no son de nosotros, nunca fueron. Eran actores, disidentes y eran actores. Los verdaderos hijos de Dios no se van a salir. No sé si me están entendiendo. Y si se llegan a salir, se salen solos y regresan, humillados. Así, querido hermano, déjame darte algunas recomendaciones acerca de cuáles son los problemas cuando tú sigues a un disidente. Cuando sigues a un disidente, lo primero que vas a perder es la confianza en la dirección de Dios. Todas esas personas que siguieron a alguien que salió de la iglesia pierden confianza en la dirección de Dios. ¿Cuántas personas he visto que siguieron a los disidentes
se fueron con ellos allá a sus iglesias y de pronto se dan cuenta quién es el disidente, se dan cuenta que es dinerero, ¿verdad? Se dan cuenta que es un engañador, que es un falso, que es un mentiroso, se van a dar cuenta, porque la actuación se le va a caer en algún momento. De estar actuando todo el tiempo está bien difícil, hay algunos que lo logran, pero no todos. Entonces en algún momento se van a dar cuenta, y ¿sabes qué pasa? Ahora les da vergüenza regresar a la iglesia, y luego a veces la iglesia se los pone difícil, dicen, no, esos que se salieron tienen que volverse a bautizar, y no quieren venir a humillarse. Y ahora ya le pierden confianza a la iglesia. Piensan que todos son igualitos que con el que se fueron. Pierden la confianza no solamente en la dirección de la iglesia, sino también pierden la confianza en la dirección de Dios. El siguiente problema es que hay una influencia oscura en las mentes. La gente dice, ay, a lo mejor se salió porque fueron muy malos con él. Pues si no se mereciera lo que le hizo la iglesia, habría regresado. Hay un montón de ejemplos de personas que la iglesia los borró injustamente, incluso les quitaron sus credenciales. Hasta el pastor Luis F. Weir predicaba profecía y se levantaron contra él, lo borraron, le quitaron sus credenciales. Regresó a la iglesia, se bautizó, murió dentro de la iglesia sin ser pastor. Después de muerto, publicaron sus libros otra vez. Pastor Hans Carla Rondel publicó sus libros y ahora sí tuvo un montón de seguidores. Y ya después de muerto, la iglesia le regresó las credenciales al pastor. A la esposa se las dieron. Pero él regresó porque era de nosotros. ¿Me están entendiendo? Los que no regresan es porque nunca fueron entre nosotros realmente. Lo que está diciendo San Juan. Hay un daño al servicio de Dios. Y especialmente con aquellas personas que engañados dicen, ay pastor, yo le estoy dando mis diezmos a estos que tienen un programa de televisión. ¿Por qué? Porque están predicando la verdad. Sí, pero están predicando la verdad para llevarlos ¿a dónde? ¿Y sabes qué? Le estás dando un daño a la iglesia y a ti mismo. Porque en vez de estar llevando los diezmos al alfolí, que es el alfolí, ¿verdad? Dios no tiene dos alfolís, nomás tiene uno. Y en vez de llevarlo al alfolí, lo estás llevando quién sabe a dónde. Con uno que no es de nosotros, que lo está haciendo quién sabe por qué. Y el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Y le están haciendo un daño a la iglesia increíble, porque los miembros de iglesia están todos confundidos, no saben si lo que está pasando está bien o está mal. Y hay un desaliento para los que quedan en la iglesia. Cuando se dividió la iglesia de West Dallas, quedan un poquito de grupo y ahí están picando piedra apenas para poder regresar al estatus. Lo mismo nos está pasando con el grupito que vamos a atender ahora, ¿no? Un desaliento para los que quedan en la iglesia. Se produce en el grupo que se separa un espíritu de crítica. ¿Se han fijado que todos los que se salen de la iglesia terminan siendo bien criticones? Todo lo que hacemos está mal, todo lo que decimos, y te buscan, te miran con lupa buscándote algo que criticar. ¿Sabes por qué? Porque se sienten mal, el Espíritu Santo les toca el corazón y de alguna manera tienen que justificar lo que hicieron. Se introducen falsos maestros en la iglesia. Algunos terminan con sus mentes desequilibradas, algunos terminan fuera, sin iglesia. Esos que se salieron ya no pueden regresar a la iglesia. Y se quieren regresar y ya no pueden, están sin iglesia, están así, ya no saben ni a dónde regresar. Terminan sin iglesia. Y deja obviamente preguntas sin resolver. Todo lo que te estoy diciendo ahorita, lo único que trae es más confusión y más preguntas. Y luego me voy, termino el sermón. Pastor, más preguntas. Un montón de preguntas sin resolver. Y lo más peligroso de todo es que puedes perder tu salvación simple y sencillamente porque en vez de estar siguiendo a Cristo Jesús y contemplar la maravillosa doctrina que es la plataforma doctrinal que el Señor ha colocado en su iglesia, estás siguiendo a un ser humano. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo les dejo? Ahí les va. Como dijo San Pablo, orad sin qué, todo el tiempo. Hay que mantener un espíritu humilde, porque de pronto Satanás nos puede hacer lo que a Job, levantarnos tormentas, injusticias contra nosotros aun cuando no las esperamos. Nunca sigas a seres humanos. El único que es digno de ser seguido es Cristo Jesús. Tengan, queridos hermanos, un ojo crítico a todo lo que escuchan. Este sermón que escuchaste, vete como los bereanos
y ve si lo que te dije es verdad y tiene apoyo bíblico, y si no, deséchalo. Todo lo que te dice cualquier predicador, sea quien sea Juan Camaney, tú lo escuchas y lo vas a poner en crítica para ver si lo que te dijo es así. Todo lo que te dice esa persona tiene que estar apoyado con unas ideas de Jehová. A lo mejor no te menciono el versículo, pero tú vas a encontrar un apoyo bíblico para lo que esa persona dijo. Porque los principios están allí en la palabra de Dios. Y finalmente, comprueba las ideas que esa persona da. ¿Cuáles son las ideas que tiene? Compruébalas con la palabra de Dios y con el espíritu de profecía. A la ley y al testimonio, Isaías 8:20, si no hablaren conforme a eso, no les ha amanecido. Y finalmente, cuando tú encuentras de pronto esa persona que te está predicando te dice cosas que parecieran ser contrarias a la doctrina, eso es lo que le pasó a todos los antitrinitarios. Alguien vino y les dio ideas, no, que eso que pasó allá, que todos los adventistas antiguos eran antitrinitarios. Y no comprobaron las ideas que les estaban dando. ¿Y sabes qué? Y no pidieron consejo. Antes de salirse y unirse con ese grupo, no pidieron consejo. Ahora sí está bien difícil, porque ahora sí ya tienen vías. Ahora sí ya tienen el prejuicio. Y ahora ni con pomada de la campana los convences. Cuando estaban en la iglesia se hubieran puesto a ver y hubieran pedido consejo. Y se les podría haber explicado con lujo de detalles. Fíjense, por ejemplo, es curioso, ¿no? Que hay gente ahí que me pone, el pastor Quintero cree en la Trinidad sin apoyo de la Biblia y sin el Espíritu de profecía. Me aventé 5 sermones aquí, utilizando un montón de textos del Espíritu de profecía y un montón de versículos de la Biblia, para nada más mostrarles que el asunto de la Trinidad tiene un montón de apoyo bíblico y un montón de apoyo del Espíritu de profecía. Pero ellos dicen, no tiene apoyo ni tiene el Espíritu, porque tienen telarañas en el cerebro. Tienen miopía bíblica. Ese es el punto. Así que orar sin cesar, mantener un espíritu humilde, no sigas a hombres, ten un ojo crítico, todo con una así dice Jehová, a la ley del testimonio. Prueba si esas ideas que te están diciendo, a ver, a lo mejor, y si no lo encuentras, entonces vete y asesórate con alguien que sí sepa, pide consejo. Finalmente, Mensajes Selectos, tomo 2, página 436. Mira lo que la hermana White dijo. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanecerá en pie. Mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso, es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir.